Santo día para todos. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nombre del CIF Benedicto XVI. Y pues no queremos dejar de pasar de felicitar a las madres de México, Guatemala y El Salvador, quienes el día de hoy, 10 de mayo, celebran el Día de las Madres. En muchos de los países hermanos, el festejo es el día de mañana, segundo domingo del mes de mayo. Igualmente, un saludo para todos ustedes. Agradecemos a todas las personas que esta mañana se conectan y agradecemos también a José Javier, quien es el expositor de esta mañana. Y pues vamos a dar inicio con este interesante tema, pero primero lo que vamos a hacer es ponernos en oración y ponernos en manos y en presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, estamos aquí reunidos en tu nombre. Te damos gracias por el don de la vida y el don de nuestra familia. Gracias por invitarnos a participar en esta charla. Te entregamos la programación de esta mañana, pidiendo tu protección y la inspiración de tu Santo Espíritu para poder comprender el mensaje que tienes reservado para nosotros. Permítenos disponer y dirigir la mente y el corazón a la acción amorosa de tu voluntad. Te damos gracias por las personas que han contribuido con su tiempo, su dedicación y su esfuerzo, además de su oración, a la realización exitosa de este programa. Te pedimos por el expositor de hoy, José Javier Solar, y te pedimos con humildad que el Centro Integral de la Familia Benedicto XVI sea conocido, bendecido y extendido por el mundo conforme a tu voluntad. Suscita nuevos voluntarios para colaborar en el CIF y toca los corazones de muchas personas que están necesitados de una guía, una orientación, un acompañamiento, pero no cuentan con la forma de hacerlo, ni tienen los recursos o quizás no han encontrado a la persona o a la institución que pueda darles esa luz. Sepan que aquí en el CIF podrán encontrarla y recibirla fraternalmente. Entregamos confiados en tus manos esta obra apostólica y el programa de este día, y esperamos que nos depare una enseñanza valiosa para nuestro beneficio y el de muchos hermanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, José Javier. Te cedo la cámara, los micrófonos. Dejamos la sección de preguntas para el final. Las pueden ir poniendo en el chat y las responderá José Javier al final de la charla. Y y bueno. Pues muchísimas gracias, Ofelia. Qué gusto saludarles en esta mañana, donde hablaremos de algo muy importante. La mayoría de las personas piensa, ¿cómo pongo alarmas en mi casa por si se meten a robar? Cadenas, candados, ¿qué hago? ¿Contrato un seguro de gastos médicos? ¿Contrato un seguro de vida? Pero muchas veces nos olvidamos que la protección es totalmente gratis y es muy importante si viene de parte de los papás pidiéndole a Dios. Vamos a tocar varios temas. Primero vamos a hacer una oración, aparte de la que ya hicimos. Ya estamos con la bienvenida. Y vamos a hablar de la protección que da el bautismo, de la protección que da la bendición a los hijos, del ayuno y la oración por los hijos, de las maldiciones que hay que evitarlas, de la oración en la familia, de la consagración de la familia, sacramentales e imágenes, la divina misericordia, visitas al Santísimo y vamos a hacer una oración final. Yo quiero pedir esta mañana por todas las mamás del mundo y pedirle al Espíritu Santo que todo lo que digamos aquí esté apegado a la voluntad de Dios. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa.
Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Quiero empezar con la base. Toda la protección de la familia inicia con el bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios, herederos de la iglesia, hermanos de Jesucristo. Es una puerta al cielo. Y si tenemos el cielo, tenemos un bien infinito. Entonces, es preocupante actualmente todos esos papás que dicen, no, pues es que no tengo para la fiesta, luego hacemos el bautizo. O dicen, no, pues cuando crezca, ya decidirá si quiere participar y si lo bautizamos. El padre Carlos Cancelado, en una de sus tantas pláticas, sermones, decía que hay la revelación privada de que los bebés que son bautizados antes de un mes, Jesús los carga en sus brazos y les da gracias muy especiales. Si ustedes se ponen a ver la historia de los santos, muchas de las personas que ahora son declarados santos fueron bautizados en el primer mes de nacimiento. Si yo hubiera sabido la protección y las gracias que da todo esto, habría bautizado a mis hijos en el primer mes, pero en ese entonces yo no lo sabía. Incluso tengo pensado decirle a mis hijos, oye, con mis nietos, el día que los tenga, si bautizas a tu hijo en el primer mes, yo te pago la fiesta, pero por favor, bautízalo dentro del primer mes. Es muy, muy, muy especial. Les invito a que veamos un pequeñísimo video impresionante de qué pasa cuando no bautizamos a los niños. Es testimonio de un policía colombiano, de un coronel, de qué pasó con un crimen por la cuestión del bautizo. Allá vamos. Además, los brujos aprovechan también para hacer horrores con los niños. Que nos cuente el señor coronel qué es lo que hace. 31 de octubre de 1999 fue una fecha especial para los satánicos. Ese día en el departamento de Cundinamarca, específicamente en el municipio de Zipaquirá, capturamos a dos muchachos que infortunadamente estaban en medio de sectas satánicas. Los capturamos porque ellos habían secuestrado a un niño de 7 años que participaba en esta celebración satánica, el Halloween. Por supuesto, en ese año yo no tenía idea de que era Halloween ni le veía ninguna situación anómala, porque pues la publicidad no lo vendía como una situación normal. Y los que criticamos como unos fanáticos. Sí, señor, exactamente. Ese día marcó mi vida para siempre por dos razones. La primera, porque veía en ese niño uno de mis hijos y lo débiles que son los niños cuando se enfrentan a situaciones orquestadas por el mal. Y lo segundo, porque yo le preguntaba separadamente a cada uno de ellos el por qué lo habían hecho. Y ellos decían que habían recibido la orden de Satanás de hacer un rito satánico ese día. Y yo le decía, pero ¿por qué ese niño? Y la respuesta de uno de ellos me traumatizó. Porque ese niño no es bautizado. Y le dije, ¿ustedes cómo saben que no es bautizado? Luego ustedes lo conocen. No, nosotros no lo conocemos, pero el signo satánico del no bautizo lo tiene. ¿Y cómo lo saben? Le preguntaba yo a uno de ellos. Decía, nuestro Dios Satanás no lo menciona, no lo dice. Entonces, ya hablando con la mamá desesperada y feliz a la vez por haberlo encontrado, yo le preguntaba precisamente eso.
Le decía, ¿ese niño hace cuánto fue bautizado? Dice, no, nosotros no lo hemos bautizado, estamos esperando a que cumpla 14 añitos para bautizarlo. Eso me marcó de por vida y ha influido en mi conversión, que continúa por supuesto, pero me marcó ese año 99. La policía por eso tiene grupos especiales para contrarrestar las sectas satánicas, porque entiende perfectamente qué hay alrededor de este tema. No es un tema, como lo dice el doctor Gala, de fanatismo. Yo pediría al Espíritu Santo que me volviera fanático de nuestro Señor Jesucristo. Entre más fanático fuera de nuestro Señor Jesucristo, más lo amaría y más lo seguiría. Y eso es lo que hace la Policía Nacional, seguirlo. Entonces, imagínense la responsabilidad que tenemos como padres si no empezamos protegiendo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos a través del bautismo. ¿Qué les puede esperar, no? Recuerdo hace tiempo un video en que un sacerdote dice que un judío estaba a punto de morir y él era muy amigo de un católico y sabía que si no estaba bautizado no iba a poder entrar al cielo. Pues minutos antes de morir pidió el bautismo, lo bautizaron y pudo morir en paz. Entonces, queremos proteger a nuestra familia, no solo que estén bautizados, sino lo más pronto posible. Les digo que el padre Carlos Cancelado, perdonen que repita, pero es muy importante, dice que si se hace en el primer mes de nacido, Jesús personalmente toma al bebé en sus brazos y eso lo llena de gracias toda su vida para que sea una persona que se oriente por el camino del bien y por el camino de la santidad. Además, Segundo punto, cada vez menos personas dan la bendición a sus hijos. Nunca vamos a saber la cantidad de peligros que estamos evitando al momento de bendecir a nuestros hijos. Puede ser la señal de la cruz, puede ser simplemente decir Dios te bendiga, puede ser una pequeña oración, incluso inventada por nosotros. Yo recuerdo que alguna vez en un curso de Biblia nos decían que es muy importante pedirle al Espíritu Santo que esté en nuestro corazón. Entonces, desde que mis hijos eran prácticamente bebés, yo inventé una oracioncita y cada vez que los despido, sea la hora del día que sea, yo les digo, Dios Padre te acompañe, Jesús te cuida y te bendiga y el Espíritu Santo esté siempre en tu corazón. Y con eso, no sé cuántas cosas han evitado mis 4 hijos. ¿Cuánto mal no les ha llegado? Gracias a esa bendición que yo les doy cada vez que puedo. Desgraciadamente, hay gente que ya ni tiene idea de que existe la bendición, o les parece algo anticuado, o simplemente les da pena, ¿no? Pero, ¿qué es bendecir? Bendecir significa alabar a Dios, desear el bien a una persona o dedicar a una persona al servicio de Dios. Pues imagínense la maravilla, estamos llamando a Dios para que tome la vida de nuestros hijos o de nuestra familia o de la persona a la que bendigamos y la cuide. Si a Dios le pedimos, vamos a recibir gracias enormes. Si a Dios no le pedimos nada, pues Dios es muy respetuoso, ¿no? Dios se hace a un lado, porque una de las grandes cosas que nos da es la libertad. Pero la bendición es fundamental. Si en nuestras familias ya lo olvidamos, si por algo no lo hacemos, nunca es tarde para empezarlo a hacer. Yo sé que si no nos acostumbraron desde niños, va a haber rechazo, va a haber incomodidad, pero más vale decir, aunque sea breve, Dios te bendiga, hijo, a que esté más expuesta o expuesto a los peligros del mal y a los peligros de todos los días. Siguiente, no solo bendecir a los hijos, ayunar por ellos y hacer oración por ellos es fundamental. Estamos viviendo con unas generaciones que o no quieren saber nada de Dios
o están ya contaminadas por tanto ambiente anticristiano, que de lo único que no se pueden librar es de nuestra oración. Podrán escapar de ir a misa, podrán escapar de hacer oración, pero de la oración de una madre o de un padre por sus hijos, nadie se puede escapar. Muchas personas alcanzarían la salvación, alcanzarían el cielo si alguien orara por ellos. El problema es que cada vez más no hay oración por los demás en este mundo. Eh, Marino Restrepo decía que no ha habido una época de la humanidad en que sea más fácil condenarse como esta. Pero también no ha habido una época de la humanidad en que sea más fácil salvarse como esta. Porque cuando Dios ve tantos problemas, tantas acechanzas del demonio, nos da muchísimas ayudas para tener esos escalones que nos permitan llegar al cielo. Entonces, ¿para qué ayunar? Es que es súper complicado, súper difícil, a veces da dolor de cabeza, pero no solo existe el ayuno con pan y agua, no solo existe el ayuno de 40 días. A veces el ayuno es simplemente, tenía yo ganas de comer un chocolate y no me lo voy a comer y lo ofrezco por las almas del purgatorio, lo ofrezco por mis hijos, lo ofrezco por mi familia. Ese acto es humilde y recordemos que para elevarnos al cielo tenemos que ser pequeños, tenemos que ser humildes. Entonces, alguien que ayuna se hace pequeño. Alguien que ayuna demuestra que es dependiente de Dios, que tiene una gran confianza en Dios. Y alguien que ayuna está demostrando que quiere la voluntad de Dios en su familia. Entonces, una excelente idea para que nuestros hijos salgan de los vicios, para que nuestros hijos se acerquen a Dios. Tal vez no lo veamos, tal vez muramos y nuestros hijos no se acercaron, pero después va a llegar, porque Dios siempre quiere el mayor bien. Y si lo pedimos con la autoridad que tienen los padres, es impresionante las bendiciones que pueden llegar a nuestros hijos. Entonces, es súper importante hacer actos por los hijos. Alguna vez escuché, ¿quieres verdaderamente una derrama de gracias en alguna persona? Ayuna 3 días seguidos. 3 días de ayuno por mi hijo que va a hacer su primera comunión. 3 días de ayuno por mi nieta que va a ser bautizada. Para que Dios esté toda su vida y se salve. Recordemos que lo más importante de nuestra existencia es salvarnos. Si nos condenamos, de nada sirvió todo este camino. Y no hay que olvidar que Santa Mónica, la mamá de San Agustín, oró más de 15 años por su hijo. No se ponen de acuerdo, hay quien dice que fueron 17, hay quien dice que fueron hasta 30 años, pero más de 15 sí fueron. Y lloraba, y se postraba, y le pedía a Dios porque su hijo andaba en la parranda, su hijo estaba con mujeres, su hijo estaba... Y se convirtió, y llegó a ser obispo, y llegó a ser sacerdote, y llegó a ser maravilloso. Entonces, todos lo vivimos, por lo menos quienes tenemos hijos pequeños o adolescentes, no quieren ir a misa, no quieren confesarse, no quieren comulgar, pero nunca se librarán de nuestra oración, de nuestros sacrificios, de nuestros ruegos a Dios. Entonces, muy, muy importante esta parte. Siguiente, otro papel importantísimo que tenemos como padres en la familia para protegerla, pues es evitar maldiciones. ¿Maldiciones de quién? De nosotros mismos. Cuidado con las palabras que digamos a nuestros hijos, porque desear el mal a un hijo tiene tanto poder que el demonio lo toma y se cumple. Claro que le interesa al demonio que se cumpla. Nos quiere destruir.
Somos lo que, la imagen, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. También la palabra en general tiene poder, pero la palabra de los padres es poderosísima. Vamos a ver un pequeño video de lo que dice el padre Javier Luzón al respecto. ¿Cuántas madres que le dicen, te va a pasar tal cosa, eres un mal hijo? Eso lo está maldiciendo. Y está autorizando, dándole al demonio la facultad de que eso que está diciendo esta señora se cumpla. O sea, son temas muy serios, ¿no? A los hijos lo que hay que hacer siempre es bendecirlos, hablar bien de ellos, animarlos, estimularlos, no decir que eres un tal y un cual, porque son maneras de maldecir. O sea que, ojo, el efecto que tiene el maleficio es tan deleterio, es tan destructivo, porque le da al demonio, le da la autoridad, la capacidad de entrar en esa persona a saco y destruirla. Entonces, muchísimo cuidado con lo que digamos a nuestros hijos. Es que tú nunca te vas a casar porque eres un desobligado. El demonio toma eso y nunca se casa el hijo. Es que seguramente tú nunca vas a poder progresar en la vida. Mira cómo eres. Y el demonio lo toma y el hijo nunca progresa en la vida. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque nuestro papel es proteger a nuestra familia. Y si desde dentro nosotros mismos atacamos, pues ¿cómo vamos a proteger a la familia? ¿Cuántas? Siguiente, poderosísimo el Santo Rosario para proteger a la familia. Las demás oraciones también. Pero, por ejemplo, el sacerdote irlandés Patrick Peyton escribió la frase, familia que reza unida, permanece unida. Y por supuesto que Dios toma con mucho amor, si nos ama infinitamente. Ahora, ¿con qué ternura tomará a una familia que reza unida? Yo sé que es muy difícil, pero no dejemos de ser ejemplo para nuestros hijos. Aunque los hijos no quieran rezar, cada mañana al salir podemos hacer oración, porque será el ejemplo que se quede en sus mentes. Y el día que ellos sean madres de familia, padres de familia, bendito Dios, llegará su conversión, porque tanto le hemos pedido que va a llegar, y ellos serán ejemplo para sus hijos. Y el hacer oración con nuestros hijos, aunque ellos no la quieran hacer, el hablar en voz alta, el enseñarles a pedir, puede tener un impacto no solo en nuestros hijos, en nuestros nietos y en los hijos de nuestros nietos y en los hijos de los hijos, porque fue un ejemplo que a alguien se le quedó en la mente y siguió. Les voy a contar un caso personal. Yo de niño veía a mis papás que mientras mi mamá lavaba los trastes de la noche rezaban el rosario. Después, por cuestiones de la vida, dejaron de hacerlo, pero a mí eso se me quedó siempre. Y luego yo me volví alguien que rezaba el rosario. Unas primas mías, alejadísimas de Dios, pero de niños recuerdan que nuestros abuelos cada día antes de la cena rezaban el rosario. Y ahora las invité hace algún tiempo a rezar el rosario y llegaron ellas a rezar el rosario porque recordaban su infancia. Qué importante para proteger a nuestra familia ser ejemplo. Y no solo para protegerla ahora, para proteger a las siguientes generaciones. Por eso el solo ejemplo de los padres es fundamental. Y se ha demostrado, hay testimonios, hay películas, hay muchas cosas, que el rezo del Santo Rosario es predestinación a salvarnos, a no ir al infierno, porque nuestra Madre, la Virgen María, nos toma en sus brazos, está con nosotros haciendo oración, aunque no la veamos, cuando rezamos con devoción, bien rezado, el Santo Rosario. Es una de las oraciones, pero quien reza las oraciones de Santa Brígida, que hay la versión de 12 años y hay la versión de un año,
Quien reza, por ejemplo, la versión de 12 años, se salvan 4 generaciones. Es una promesa que Dios le hizo a Santa Brígida. Entonces, es muy, muy importante la oración. Dios nos la pone tan fácil que dice que quien rece la coronilla de la Divina Misericordia una vez en la vida se salva. Es tan misericordioso que toma a las personas en sus brazos. Lo preocupante es que hoy en día, ¿quién cree? ¿Quién tiene esa fe? ¿Quién se acerca a la oración? ¿Quién siquiera conoce que esto existe, ¿no? Vamos a ver un video de lo que la Virgen María le reveló al Padre Gobi respecto de este tipo de cosas. El padre Gobi cita sobre sus locuciones marianas. La Virgen misma nos ha ilustrado muchísimo acerca del Santo Rosario a través del padre Gobi. No se asombren, sin esta batalla caen los que no han querido o no han sabido usar el arma que yo misma les he dado. La oración sencilla, humilde y mía del Santo Rosario. Es oración sencilla y humilde, y por lo tanto es la más eficaz para combatir a Satanás, que hoy les seduce, sobre todo, con el orgullo y la soberbia. Nunca dejen el rezo del Santo Rosario, esta oración que yo quiero con predilección y que he venido del cielo a pedirles. Yo les he enseñado a rezarlo bien, haciendo pasar entre mis dedos las cuentas del rosario, mientras me unía a la oración de aquella hija mía a la que me aparecí en la gruta de Masabiel. Cuando rezan el rosario, me invitan a orar con ustedes, y yo, cada vez que lo hacen, me uno verdaderamente a su oración. Así ustedes son los pequeños hijos que rezan en torno a la Madre Celestial. Por ello, el Santo Rosario es el arma más poderosa que pueden usar en la terrible batalla que están llamados a librar contra Satanás y su ejército del mal. La oración que yo prefiero es el Santo Rosario. Por eso, en mis numerosas apariciones, yo siempre invito a rezarlo. Me uno a los que lo rezan, lo pido a todos con ansia y preocupación maternal. ¿Por qué el Santo Rosario es tan eficaz? Porque es una oración sencilla, humilde, y los forma espiritualmente en la pequeñez, en la mansedumbre, en la sencillez del corazón. La soberbia de Satanás volverá a ser vencida por la humildad de los pequeños, y el dragón rojo se sentirá definitivamente humillado y derrotado cuando yo lo ate, no con una gruesa cadena, sino con una cuerda fragilísima, la del Santo Rosario. Cada rosario que ustedes rezan conmigo tiene el efecto de reducir la acción del maligno, de sustraer las almas de su influencia maléfica. Cada rosario bien rezado es un duro golpe infligido al poder del mal, es una parte de su reino que es destruida. Hola amigos de Tectón, os queremos pedir vuestra ayuda económica. Bueno, entonces yo les voy a contar una experiencia personal. Una vez venía manejando, iba rezando el rosario, mi hijo venía en el asiento de atrás y no traía el cinturón de seguridad. Llega una señora, se nos estrella, mi hijo sale volando, no nos pasó absolutamente nada. Y estuvo fuerte porque quedó marcado el coche de atrás en el mío. Y así como esa, hay miles de historias de protección. ¿Cuál es la gran responsabilidad que tenemos como padres? Proteger a nuestra familia. ¿Qué mejor seguro, qué mejor protección que el Santo Rosario? Si se puede hacer en familia, es lo ideal, es la mayor protección, pero si no, nunca Dios deja de escuchar una sola oración, por pequeña que parezca. Entonces, con la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra familia va a recibir unas gracias, una protección muy especial comparada con otras familias. Yo me pregunto si quienes han vivido tragedias de secuestros, tragedias de asesinatos, tragedias de cosas
si hubieran rezado el Santo Rosario, ¿qué habría pasado en esas familias? Solo Dios lo sabe realmente, ¿no? Pero yo estoy seguro que muchísimas cosas se pueden evitar en nuestras familias a través del Santo Rosario. Entonces, es muy, muy importante la oración en familia. Ahora, ¿qué mejor manera de proteger a nuestros hijos para llegar al cielo que consagrar a nuestra familia? ¿Qué quiere decir consagrar? Consagración es la dedicación de una persona, objeto o lugar al servicio de Dios. Y si nosotros decimos, Dios mío, estos hijos son tuyos, esta familia es tuya, ¿cómo no Dios tan bueno la va a tomar en sus brazos y la va a guiar y la va a proteger? Entonces, es muy, muy importante. Consagraciones hay miles. Sencillísimo encontrar en internet una oración de consagración. No importa cuál, que sea católica, lo importante es orarla en familia. Por ejemplo, yo acostumbro el Viernes Santo, 3 de la tarde, le digo a mis hijos y a mi esposa, ¿saben qué? Permítanme, vamos a hacer oración y me saco mi oración de consagración de la familia a los Sagrados Corazones de Jesús y María. Parece que las cosas van mal. Y les voy a ser sincero, mis hijos no quieren ir a misa. Cada domingo es una batalla. A veces van, a veces no van. Y no se quieren confesar y no quieren comulgar. Pero yo estoy convencido de que con tanta oración de años llegará el día, no sé si a mí me tocará verlo, en que Dios los va a tomar en sus brazos y los va a convertir. Entonces, les invito a consagrar a sus familias. Yo desde hace muchos años consagré a la mía. Obviamente, la consagración a Jesús a través del Sagrado Corazón perdón, del Inmaculado Corazón de María, el método de Luis María Griñón de Montfort, que promueve el Padre José Jesús y todo este Frisidim, pues es muy, muy importante porque la Santísima Virgen nos toma en sus brazos por el resto de nuestras vidas. Si no lo han hecho, pues es muy importante cada vez más lograr que nos consagremos. Vamos a oír a un santo sacerdote, a mí me parece un sabio, el Padre Santillán, que nos dice acerca de la consagración de los hijos. Por eso es tan importante que los niños se consagren y que los niños puedan decir con su voz, decir que quieren ser de Dios. Porque cuando el niño grita a su mamá, no quiero, el espíritu de contradicción llega. Este es mío, me pertenece, aquí soy yo. Pero cuando el niño le grita a Dios, quiero ser tuyo, Dios dice, este es mío, me pertenece, y llega Dios. Por eso tenemos que pedir y los niños tienen que decir y tienen que pedirlo. Quiero vivir, y destruyen los derechos que vienen del espíritu de depresión. Cuando alguien dice quiero vivir, cuando alguien se la pasa diciendo ay, ya no quiero vivir, ay, no, esta vida no sirve, ay, ya no quiero vivir, ese no quiero vivir hacen que entre un espíritu de muerte y todo se vuelve oscuro en la vida de esa persona. No, por eso tenemos que decir nosotros quiero vivir. Mientras Dios me dé la vida, quiero vivir, no más de lo que Dios quiera, pero tampoco menos de lo que Dios me ha dado. Quiero vivir, quiero ser feliz. Si ustedes no le dicen a Dios que quieren ser felices y ustedes dicen que su vida no les gusta, hay muchas películas de niños en las que pusieron a los niños diciendo que su vida apesta, utilizaron esa expresión, terrible expresión. Es una puerta que se va a abrir para que su vida sea una vida de desastres. Nosotros tenemos que decir, quiero vivir, quiero ser feliz. También tienen que decir los niños, quiero aprender, y se les va a facilitar aprender, porque Dios les va a ayudar. Cuando tienen el espíritu de contradicción,
los niños van a decir, no quiero ir a la escuela, no quiero hacer tarea, no quiero aprender, no quiero nada. No, son traumas que se les van a ir generando y son cosas que los espíritus van a ir utilizando. Así es de que es muy importante que se haga esta consagración de los niños, pero que también los niños participen de esto, participen de expresando su voluntad de lo que quieren hacer y que quieren unirse ustedes a Dios. Por eso cada determinado tiempo los papás deberían de hacer esto con sus hijos. Y si los papás no lo hacen, si los niños lo hicieran, les haría mucho bien. La renuncia primero, renuncia a los problemas propios familiares. ¿Qué es lo que falta? Unidad, caridad, amor, humildad, obediencia, paciencia. Renunciar a todo lo que les está obstaculizando eso. ¿Qué es lo que sobra? Lo que sobra hay que hacer una renuncia, porque hay muchas cargas espirituales. A veces llegan los niños de la escuela con muchas cargas espirituales, llegan del trabajo con muchas cargas espirituales y todo se vuelve un caos, es una tensión muy grande, se sienten mal y ni siquiera saben por qué. Esa es la característica de que es algo verdaderamente espiritual, cuando ni siquiera saben por qué se sienten como se sienten. Hay una contaminación espiritual y eso hay que hacer una renuncia para que los espíritus pierdan los derechos. Y si las mamás se dieran cuenta, cada vez que ve este programa, o que juega este juego, o que escucha estas canciones, cada vez que hace esto, se pone mal, se siente mal, hay problemas, pues quiten eso. Quítenlo, porque a veces esas cosas no las alcanza uno a ver porque no conoce los ritos, no conoce las palabras claves y entonces esa es la fuente donde los niños están recibiendo todo mal. Por eso las mamás, los papás tienen que estar más atentos en lo que los hijos ven, en lo que los hijos oyen, en lo que los hijos bailan. Lo malo es que se esconden para bailar, ¿verdad? Eso es lo malo, pero si los papás tuvieran más atención, se darán cuenta de dónde viene aquello que está provocando tanta división, tanta rebeldía, tantos conflictos en la familia. Entonces se tiene que hacer primero una renuncia, es necesario. Después de la renuncia se hace una entrega. Y después de la entrega se termina haciendo una liberación. Y después de la liberación, la consagración. Y con eso se sella. Con la liberación va a haber el rompimiento de los derechos del enemigo de Dios. Y muchas cosas se modificarían. No en ese momento, en algunos lugares sí. En algunos casos, donde la conducta del niño es expresamente por lo espiritual, ahí mismo se va a modificar. Hay otros que ya cayeron en un vicio de actitudes, a ese ya se va a llevar un poquito más de tiempo, ya no se van a sentir, van a decir igual, no, pero no con la misma fuerza. Va a ir disminuyendo, por eso hay que estar repitiendo la consagración lo más seguido que se pueda con los hijos. Qué bueno que se hiciera eso. Y como Salomón, hay que pedirle a Dios que habite en su templo. Tú tienes que pedirle que habite en ti, que eres templo de Dios, y que habite en tus hijos, que son templo vivo del Espíritu Santo. Entonces, es algo que se tiene que hacer constantemente. ¿Qué pasaría si la mamá y el papá juntos consagraran el cuerpo de sus hijos desde bebés? Le dieran todos los derechos a Dios desde bebés. Imagínense, Dios iría adquiriendo derechos. ¿Cuándo va a poder entrar el enemigo de Dios a hacerle la vida imposible a sus hijos? ¿Cuándo se los va a arrebatar a través de vicios? Nunca. Pero si ya pasó, entonces hay que empezar a consagrar, a hacer la renuncia y todo lo que se necesita. Entonces, ¿qué es lo que tendrían ustedes si hicieran estas consagraciones? Primero, hijos más sanos en cuerpo, mente y espíritu. Se les facilitaría a ellos la oración
y las cosas de Dios. Se les facilitaría a ellos, además de que siempre habría milagros en favor de ellos, milagros de parte de Dios en favor de aquellos que le pertenecen. Así de que tenemos que hacer lo que Salomón, nosotros, él tenía el don de la sabiduría, quiere decir que consagrar es un acto de sabiduría. Hay que consagrar a los niños, que hoy los niños van a hacer la parte que les corresponde a ellos, y qué bueno que los papás hagan la parte que les corresponde a ellos también. Si los niños no estuvieran, o son demasiado pequeños, o no quieren participar, los papás, la mamá y el papá tienen total autoridad para decir: yo renuncio en nombre de mi hijo. Y se rompen cadenas. Pero a veces hay tantas cadenas que se han ido adquiriendo todos los días, que no basta con una vez que digan eso. Cada vez que ustedes dicen: yo renuncio en nombre de mi hijo, se rompen cadenas. La sangre de Cristo caiga, se rompen cadenas. Pero son tantísimas cadenas, y depende de qué sean. Si es una cadena que trajeran sus hijos de maldición, que vinieran arrastrando desde los abuelos, ahí se ocupa mucha más oración. Cuando alguien que tiene autoridad los maldice, es un daño muy grande, se ocupa mucho más oración. Mientras más fe tengan y vayan viendo los resultados, van a ir haciendo más fácil ustedes las oraciones. Qué bueno sería que los papás utilizaran la autoridad que tienen sobre sus hijos para consagrarlos y pedirle a Dios que habite y que manifieste su gloria en ellos. Qué bueno que así lo hicieran los papás, y que no nada más una vez, porque no alcanzan, no es suficiente con una vez. El enemigo los bombardea a través de canciones, a través de caricaturas, a través de películas, a través de tantas cosas, todos los días. Todos los días. Qué bueno que por lo menos de vez en cuando los papás hicieran esto, mucho bien les harían a sus hijos. Así de que vamos a hacer esta oración, esta consagración, y vamos a hacer la renuncia a todas estas cosas malas que pudieran estar sobre los niños. Así de que vamos a hacerlo, lo vamos a pedir a todos los niños se pongan de pie. Niños, todos de pie, todos se ponen de pie. Muy bien. Y vamos a hacer esto. Van a ir ustedes diciendo unas cosas y luego ya voy a hacer yo otra. Y si están los papás, pues también los papás van siguiéndolos a los niños. Todos los niños con la señal de la cruz, todos. Se hace la señal de la cruz primero con la mano y hacemos la señal de la cruz juntos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos, digan todos, pedimos la ayuda de nuestro ángel de la guarda y de los ángeles de la familia y de la parroquia. Siguen repitiendo ahora conmigo. Jesús mío, yo renuncio a todos los derechos que le he cedido a mi enemigo, consciente o inconsciente, voluntaria o involuntariamente. Te entrego todo daño y espíritu que haya llegado a mí a través de lo que he visto, de lo que he escuchado, de lo que he dicho, de lo que he sentido, de lo que me ha pasado. Así se quedan ahorita ustedes. Ahora, y aquí entrarían los papás. Pueden hacer la oración. Ahora sí, pónganse de pie todos los papás. Por favorcito, todos los adultos. Lo pueden hacer por ustedes mismos la oración. Van repitiendo conmigo. Pido que la sangre preciosa de Jesús caiga sobre los derechos y los vínculos que se hayan generado en mis hijos y queden rotos, destruidos y anulados ahora y para siempre. Consagro a ti, Jesús, a mi hijo,
todo su ser, físico, psicológico y espiritual. Ahora todos los niños van a decir: Jesús, me consagro a ti, soy tuyo y quiero serlo. Renueva las gracias de mi bautismo y guía mi vida para que pueda llegar al cielo. Quiero ser feliz. Quiero ser libre. Quiero aprender. Y quiero obedecer. Otra vez, pero más fuerte. Jesús, quiero vivir. Quiero ser feliz. Quiero obedecer. Y quiero aprender. Ahora que se oiga hasta el cielo. Jesús, quiero ser feliz. Quiero ser libre. Quiero aprender. Y quiero obedecer. Y esto lo hacemos en nombre de todos los niños de la parroquia y hasta donde el Señor quiera extender su bendición. Cumplen, Señor, esta consagración que sello con el poder de la sangre de Cristo y con la autoridad sacerdotal que me ha sido conferida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ándeles, pues. Ahora sí se sientan, chaparros. Nos sentamos todos. Entonces, ahí está un ejemplo de consagración. Puede haber muchas maneras. Lo importante es decirle abiertamente a Dios que queremos ser suyo, que queremos que nuestra familia esté en sus manos. Ahora, es triste como actualmente hay familias que ya no tienen ni siquiera un crucifijo. Y eso es muy grave. Es estar desprotegiendo a la familia. Es como dejar las puertas y ventanas abiertas para que entre quien sea. ¿En qué nos podemos apoyar? Pues primero hay que saber qué es eso de un sacramental. Los sacramentos fueron instituidos por Jesús. Los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia. ¿Para qué? Para proteger y santificar a la familia. Un sacramental protege y nos va ayudando al camino del cielo. Son muy, muy importantes. ¿Cuáles son algunos? Digo, es imposible mencionar todos, son muchísimos, pero bueno, el agua bendita. Si podemos tener en nuestras casas agua bendita, es muy importante, es bueno y claro que va a ahuyentar al demonio. Ahorita vamos a ver un videito que nos explica el padre Luzón brevemente algunos sacramentales. Sal exorcizada. Ahorita nos lo van a explicar. ¿Para qué? Aceite exorcizado. El crucifijo. El demonio sale huyendo del crucifijo porque fue lo que lo derrotó. Fue la derrota de Jesús en la cruz. Entonces, qué importante es tener por lo menos uno en la casa, ya no digamos varios, un crucifijo. Hay familias que dicen, no, no, es que mi casa es estilo moderno y yo por aquí voy a poner esas cosas. Y hasta Buda ponen, pero no ponen un crucifijo. La medalla de San Benito. San Benito fue un monje que tan piadoso, tan cercano a Dios, que lo quisieron envenenar y no pudieron. Lo quisieron matar los mismos monjes del convento. Entonces, es muy importante este tipo de cosas. Por ejemplo, yo tengo en mis puertas de la casa colgada la medalla de San Benito para pedirle a Dios que no permita la entrada del demonio. El escapulario. Está la promesa de la Virgen que la persona que muere con el escapulario puesto se salva. Claro, el escapulario tiene que ser impuesto por un sacerdote, generalmente un carmelita, con un rito, pero tenemos muchas ayudas. Vamos a ver el video del padre Luzón que nos explica brevemente algunos sacramentales.
Cada sacramental tiene una función específica. El agua y la sal te protegen de los ataques del enemigo, con la diferencia de que la sal no se evapora y el agua sí que se evapora. El aceite cura las consecuencias de los ataques del enemigo. Aceite exorcizado. Es para sanar. Entonces, los objetos piadosos, la cruz de San Benito, pues es un exorcismo que uno lleva colgado al cuello. Es una protección maravillosa. Es muy frecuente que a lo mejor nos han hecho un maleficio y se nos caiga inexplicablemente la medalla de San Benito que uno lleva. Y eso es porque te ha protegido de... Dice, pero si es que no se ha abierto la arandela. No, es que es espiritual y te ha protegido de una maldición. Un crucifijo, pues es el resumen de nuestra fe. Una medalla de la Virgen, tiene una finalidad de que seamos fieles en el camino. La medalla milagrosa tiene una finalidad de ayudarnos, de protegernos. Cada sacramental tiene su función específica. ¿De acuerdo? Entonces, es muy, muy importante la medalla milagrosa, llevarla al cuello, tener imágenes de Jesús, de la Virgen, y todo esto bendecido por un sacerdote. Muchas veces al terminar la misa pasamos con el sacerdote: Padre, ¿me puede bendecir estas medallas, estos escapularios, esto, el otro, esta imagen? Y nos la bendicen y qué maravilla. Imagínense al demonio tratando de entrar a nuestra casa, pero al ver objetos sagrados con la bendición de Dios, pues le va a costar mucho trabajo entrar. Entonces, ahí les va. Por cierto, ahorita estaba recordando, a veces con el simple solicitarlo a Dios es más que suficiente. Desde hace 9 años, yo dije: Dios mío, por favor, cada vez que bajo en la calle, protege mi coche. Jesús, Santísima Virgen María, protejan mi coche. Nunca me han robado absolutamente nada desde que dije eso. Mi hijo me decía: papá, ¿a poco pones de cuidandero a Jesús? Le digo: bueno, pues de alguna manera sí, ¿no? Y es maravilloso. Una vez me rompieron el vidrio de atrás para tratar de robar. Adelante traía yo una tablet. No se la llevaron. La protección, si se la pedimos a Dios, es impresionante. Desde que yo coloqué la imagen de la Divina Misericordia en la casa, cancelamos la alarma que teníamos con un servicio de que si alguien se quiere meter, llama a la policía, y dormimos tan tranquilos y nunca nos ha pasado absolutamente nada. Son los mejores seguros, los más poderosos del mundo, y hay personas que no saben esto. Vamos a ver acerca de la imagen de la Divina Misericordia. Jesús se aparece a Santa Faustina y le hace ciertas promesas para quien venere esa imagen, para quien la tenga en un lugar especial en su casa, para quien diga: Jesús, en ti confío, para quien sea misericordioso con los demás. Además, hay toda una, pues todo el relato, ¿no? De cómo mandó Jesús que se pintara, y Santa Faustina estaba muy triste porque nadie lograba pintar la hermosura de Jesús, pero Jesús le dijo: es que no importa tanto cómo me pinten, sino que las personas veneren esta imagen y se acerquen a mi misericordia. Y algo que poca gente sabe: las casas que durante la Segunda Guerra Mundial tenían la imagen de la Divina Misericordia no fueron bombardeadas. Es impresionante la protección que podemos darle a nuestra familia con la imagen de la Divina Misericordia, o en su versión más antigua, del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a ver un video acerca de las promesas que Jesús le hizo a Santa Faustina para quien tenga la imagen, para quien rece la coronilla. Son protecciones fundamentales que como padres debemos hacer por nuestra familia. Hola y bienvenido. Hoy voy a explicar las promesas de la Divina Misericordia. En Revelaciones a Santa Faustina Kowalska, en Polonia, desde 1931 a 1938, Jesús hizo promesas extraordinarias que quedan expresadas en el Diario de la Santa. Estas son las siguientes.
Yo prometo al alma que venere esta imagen, que no perecerá. También prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo el Señor la protegeré como a mi propia gloria. Por medio de esta imagen colmaré a las almas con muchas gracias, por eso que cada alma tenga acceso a ella. Ofrezco a los hombres un recipiente con el que han de venir a la fuente de la misericordia para recoger gracias. Ese recipiente es esta imagen con la firma: Jesús, en ti confío. Estos rayos protejan a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. El alma que confía en mi misericordia es la más feliz, porque yo tengo cuidado de ella. Las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente, y es la confianza. Cuanto más confíe un alma, tanto más recibirá. Las almas que confían sin límites son mi gran consuelo, porque en tales almas vierto todos los tesoros de mis gracias. Me alegro que pidan mucho, porque mi deseo es dar mucho, muchísimo. He abierto mi corazón como una fuente viva de misericordia, que todas las almas tomen vida de ella, que se acerquen con gran confianza a este mar de misericordia. Los pecadores obtendrán la justificación, y los justos serán fortalecidos en el bien. Al que haya depositado su confianza en mi misericordia, en la hora de la muerte, le colmaré el alma con mi paz divina. Ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. Quien confía en mi misericordia no perecerá, porque todos sus asuntos son míos, y los enemigos se estrellarán a los pies de mi escabel. A las almas que propagan la divina misericordia, las protejo durante toda su vida como una madre cariñosa a su hijo recién nacido, y a la hora de la muerte no seré para ellas el juez, sino el Salvador misericordioso. A todos los que proclamen esta gran misericordia mía, yo mismo los defenderé en la hora de la muerte, como mi gloria, aunque los pecados de las almas sean negros como la noche. Todas las almas que adoren mi misericordia y propaguen la devoción invitando a otras almas a confiar en mi misericordia, no experimentarán terror en la hora de la muerte. Mi misericordia las protege en ese último combate. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por méritos de mi pasión. En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero, la misericordia triunfó sobre la justicia. Defenderé como mi gloria a cada alma que rece esta coronilla en la hora de la muerte, o cuando los demás la recen junto al agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón. Cuando cerca de un agonizante es rezada esta coronilla, se aplaca a la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma y se conmueven las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi Hijo. Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como el juez justo, sino como el Salvador misericordioso. Reza incesantemente esta coronilla que se te ha enseñado. Quien quiera que la rece, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Cuando la recen los pecadores empedernidos, colmaré sus almas de paz, y la hora de su muerte será feliz. A través de ella obtendrás todo, si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. Durante este novenario, concederé a las almas toda clase de gracias. Diles a mis sacerdotes que los pecadores más empedernidos se ablandarán bajo sus palabras, cuando ellos hablen de mi misericordia insondable, de la compasión que tengo por ellos en mi corazón. A los sacerdotes que proclamen y alaben mi misericordia,
Les daré una fuerza prodigiosa, y ungiré sus palabras y sacudiré los corazones a los cuales hablen. Cuando reces esta oración con corazón contrito y con fe por algún pecador, le concederé la gracia de la conversión. Esta oración es la siguiente: Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Di a las almas que les doy mi misericordia como defensa, lucho por ellas yo solo, y soporto la justa ira de mi Padre. Esta fiesta ha brotado de las entrañas de mi misericordia, para el consuelo del mundo entero. Refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. Que ninguna alma tenga miedo de acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. La humanidad no conocerá la paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Estas son las promesas que Jesús, en su divina misericordia, nos hizo a todos. Entonces, vean qué promesas tan poderosas. Jesús nos está regalando el cielo por venerar su imagen, por rezar su coronilla y sobre todo al lado de un moribundo. El otro día yo platicaba con una amiga enfermera y le digo, es que tú tienes un tesoro en las manos. Frecuentemente estás con personas moribundas. Imagínate que rezas la coronilla con cada moribundo, le estás abriendo la puerta del cielo, porque Jesús prometió que cuando se reza la coronilla junto a un moribundo, la persona se salva porque se salva. Entonces es impresionante. A mí siempre me gusta contar esta anécdota que ya en alguna otra ocasión platiqué. Yo hace un tiempo iba a la casa de una familia, se reunía toda la familia y teníamos pláticas sobre temas católicos. Y alguna vez hablamos de la Divina Misericordia. Y un día me comentan que el hijo de la señora de la casa se murió. Entonces yo llego a platicar con la esposa y le digo, ¿y qué pasó? Y dice, pues como siempre llegó borracho, yo ya estaba acostumbrada, se acuesta en el sillón, se estaba quejando. Y dice, y no sé por qué. Bueno, yo sí sé por qué, fue el Espíritu Santo. Me nació rezar la coronilla de la Divina Misericordia. La esposa empieza a rezar la coronilla junto a su esposo borracho acostado y al terminar la coronilla, su esposo murió. Qué bendición del Espíritu Santo, qué bendición de Dios, que en ese momento ella haya rezado la coronilla. La inspiró para que ese esposo, pues que no sabemos por qué causa había caído en el vicio del alcoholismo, se salvara. Y yo cuando hablé con la esposa le dije, hay que estar felices porque se salvó. Que vaya a pasar mucho tiempo en el purgatorio, es posible. Ahí sí tenemos que hacer mucha oración por él. Pero de que se salvó, se salvó. Imagínense la protección tan grande a los moribundos, a nuestra familia en vida. Y lo decía el video, con solo decir, oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Y estar pensando en alguna persona, en nuestro hijo, en nuestro esposo, en nuestro nieto, en nuestra esposa. Con eso le estamos dando una conversión, una protección muy especial. Hola. Y por último, ya para terminar, las visitas al Santísimo. Cada vez que vamos al Santísimo, Jesús derrama gracias especialísimas, no solo para nosotros, sino para nuestras familias. Posiblemente nunca sabremos todos los males que se evitaron por ir al Santísimo. Si se puede diario, maravilloso. Si se puede una vez a la semana, maravilloso. Si se puede adoración nocturna, maravillosísimo. Vamos a ver algunos testimonios, dos testimonios de lo que pasa en el Santísimo. Y es una forma impresionante de proteger a la familia.
porque es Jesús mismo el que está. El padre Santillán dice, imagínense un rey, no es lo mismo la persona allegada al rey que le habla al oído que un súbdito que llega cada año a decirle algo al rey. ¿A quién le va a hacer más caso el rey? ¿A quien está ahí pegado al rey o a quien de vez en cuando medio se acuerda del rey? Pues obviamente a sus allegados que le hablan al oído al rey. El ir a adorar al Santísimo es como hablarle al Rey de Reyes, que es Jesús. Así que vamos a ver videos pequeñísimos de testimonio. Otro de los casos que recuerdo es de una persona que se iba a suicidar y terminó en la capilla de oración perpetua. Conozco 5 casos como ese. Y esta persona, claro, no hubo nada que enseñarle, ni que decirle, ni hubo catequesis especial, nada. En ese momento creo que habló el corazón. Ella era en la ciudad de Prato, en la Toscana. Serían las 4:30 de la madrugada. El que estaba adorando era don Guglielmo, el párroco. Él siempre adora de 4 a 6, creo que era. Y justo estaba él. Y siente detrás de él que se abre la puerta a la capilla y alguien que cae y empieza a llorar y demás. Y entonces se acerca y cuando se calma, era una mujer que le dice que su vida era un fracaso, que había perdido el trabajo, ya perdía todo, perdía entonces con eso la casa, todo. Era toda una serie de fracasos, decía ella, y que había decidido acabar con su vida. Era invierno, así que hay que imaginar, el invierno ahí todo oscurísimo, y en vez de coger hacia la derecha, digamos, que tenía que ir, que ella quería ir al puente para arrojarse al río, coge hacia la izquierda, no sabe por qué, ve una luz en el medio de la noche, todo oscuro, que es la luz de la capilla, pero que es la otra luz, en realidad la que la trae, no es la luz de Cristo. Y abre la puerta y se encuentra el Santísimo expuesto, lo encuentra a él. Y ahí basta todo, porque ahí no lo tienen que decir que es Dios. Ahí se echó a llorar y lo que voy a contar, si es una exageración, si lo digo, ¿no? El exagerado es el Señor, no soy yo. Porque ese mismo día volvió al atardecer para agradecer al Señor porque había encontrado trabajo. Ese es un testimonio. Otro de los casos que recuerdo es de una persona que se iba a... Ahora vamos a ver otro testimonio. Me tocó también otro caso. Eran 2 coordinadores que los había puesto yo en una ciudad de Italia, La Spezia. Total, bueno, no son conocidos. Y ellos estaban en una situación irregular. Ella era divorciada con 2 hijos, él con el soltero, vivían juntos. Y yo los dejé porque eran muy, realmente eran eucarísticos, querían al Señor y con mucho amor estuvieron como coordinadores. Y les comenté, ¿no?, la situación, que no podían tomar la comunión sacramental, lo entendían. Y antes que comenzáramos la adoración perpetua, me llamaron y me dijeron, tenemos una gran noticia para darle. Hemos decidido elegir por el Señor y vivimos como hermanos. Y lo que queremos es estar con Él. Y bueno, gente joven era, no eran gente vieja. Entonces, eso es una lección. ¿Quién dio esa gracia? El Señor. El Señor da la gracia, como nos da a nosotros para ser célibes, ¿no? Entonces, vean todas las maravillas que podemos tener en las visitas al Santísimo. Incluso recuerdo que el padre Carlos Cancelado decía de una señora que llegó a ver al padre, más bien llegó a la iglesia y le encargaron que reemplazara a otra persona en el turno del Santísimo, porque esa otra persona no podía estar. Y se quedó ahí sentada. Y no llegó, y no llegó, y estuvo horas ahí sentada, porque no llegaba nadie a relevarla. Saliendo del Santísimo, había sido curada de un cáncer que tenía. Entonces, es impresionante la bendición que puede tener nuestra familia, la bendición de Dios a través del Santísimo. Vamos a ver un último video al respecto. Así que lo primero es el beneficio que yo recibo. Pero ese beneficio no es solo para mí. ¿Por qué no es solo para mí? Porque yo recibo dones y bienes que son para otros también. Y el ejemplo más concreto es este.
Una de las cosas que más ven las personas que están alejadas de Dios y que entraron en una capilla de adoración perpetua, sobre todo de adoración perpetua, y lo dicen todos, es una paz desconocida. Yo esta paz no la conocía. Es decir, se dan cuenta que hay algo, más bien hay alguien, claro, y es una presencia, que es la presencia del Señor. Pues bien, esa persona recibe paz, una paz que no conocía, y se hace portadora de paz. Está beneficiando a otros, está llevando esa paz a otros, está recibiendo luz y está reflejando esa luz a otros. Y nos pasa, aunque no nos demos cuenta, un poco lo de Moisés, que después de estar con el Señor, brillaba su rostro y brilla nuestra alma. Lo decía la Madre Teresa de Calcuta, muy amiga del primer fundador de nuestras comunidades, el Padre Martín Luchía. Ella decía, cada vez irradia más, es decir, y decía la Madre Teresa, la adoración perpetua será la salvación del mundo. Yo he estado con ellas en México y sé que todo parte de la adoración. El Papa Francisco dice, la Iglesia tiene que ir a las periferias, y habla de las periferias incluso existenciales. Pero hay algo que tenemos que aclarar, que va implícito y que hay que explicitarlo. La Iglesia va a las periferias a llevar a Cristo. La Iglesia va a las periferias a llevar la fe. Yo no puedo ir a la periferia si yo no fui antes a Cristo. Primero tengo que ir al centro, para después ir afuera. Porque si mi fe es una fe que es una fe enferma, como ocurre lamentablemente en muchos lugares en la Iglesia, yo estoy llevando una fe enferma, no estoy llevando la salvación al otro. Si yo no llevo a Cristo, me llevo a mí mismo. Entonces, ¿a qué sirve? Entonces, lo principal, y recordar, que son los movimientos que el Señor hizo, ¿no? Venid a mí e id al mundo. Primero te llamo a ser discípulo, y eso también es un discipulado. El estar, semana tras semana, esa hora me va cambiando, me va transformando, y yo me convierto en discípulo del Señor, en íntimo suyo, ese círculo de íntimos, y después me manda como apóstol, me manda a todos nos manda, a cada uno en su ámbito, en tu familia, en tu lugar de trabajo. La gente empieza a decir, pero ahí salió el argentino, ve que iba a salir de algún lado. Tú no eres el mismo, pero que algo te ha cambiado, y se nota, estás más tranquilo. Pues sí, es el Señor que me ha cambiado, es Él el único que tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas, ¿no? A uno como yo hacerlo, ¿no? Como ese canto tan bonito de Amazing Grace, a uno como yo, ¿no? ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer nuestra oración final. Claro, no se me vayan porque vienen las preguntas y también recordar del foro que vamos a tener el próximo sábado. Entonces, ¿qué mejor para proteger a nuestra familia que la oración escrita por el Papa León XIII cuando tuvo una visión en 1886 del demonio queriendo destruir al mundo? Fue tan impresionante su visión que corrió rápidamente a escribir esta oración que es muy poderosa. Entonces vamos a hacer la oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Les comparto rápidamente el cartel de nuestro foro que vamos a tener de las familias próximo sábado. Va a estar interesantísimo. Vamos a tener en vivo al padre Javier Luzón, Fray Héctor Cervantes, a expertos como, bueno, a ver, permítanme, les comparto el cartel. Entonces aquí están nuestros expertos, el teólogo Camilo Gálvez, los sacerdotes que ya les dije, Federico Landa, que es conferencista, emprendedor,
Luis Guillermo Bonilla, que es diácono, junto con Margot, nuestra psicóloga voluntaria, Janine Albarrán, experta en teología del cuerpo, con maestría en ciencias de la familia. Los invitamos, solo dura 2 horas y va a estar muy interesante con posibilidad de preguntas a nuestros invitados. Y pues les agradeceremos la difusión de este evento. Pues ahora sí, ¿alguna pregunta, comentario de todo lo que acabamos de decir? Están muy, muy calladitos. Bueno, en lo que alguien piensa alguna pregunta. Qué hermoso tema, José Javier. Muchísimas gracias. Creo que es la perfecta antesala para precisamente el foro de la familia que vamos a tener. En él, pues queda claro que somos los apóstoles de los últimos tiempos, ¿verdad? En el último video que compartías del Padre y que tenemos que iniciar por hacer esas labores de apostolado en nuestra familia, que es la iglesia doméstica, como siempre nos lo repite el Padre José Jesús, ¿verdad? Este mes de mayo, pues iniciamos la celebración con el fin de semana, con este fin de semana de Día de las Madres. El día 13 de mayo tenemos la fiesta litúrgica de Nuestra Virgen de Fátima. El día 15 es el Día Internacional de las Familias y el 17 de mayo, el próximo sábado, tenemos nuestro foro, ¿verdad? Entonces, em, nos has dado muchas herramientas de cómo poder proteger a nuestras familias y yo quisiera compartir ahorita en el chat algunos libros, ¿verdad? Que pudieran servir porque pues no cabe duda que estamos afrontando una guerra espiritual, ¿verdad? Yo estoy en Estados Unidos y cada vez veo más que las parejas jóvenes cuando tienen a sus hijos deciden no bautizarlos, ¿verdad? Y es angustiante. Ellos apelan a la libertad de culto y a estas cosas modernas, ¿verdad? De la secularización, ¿verdad? En donde ya muy poco se promueve en muchas de las familias nuestra fe, aunque sean hijos de familias católicas y aunque sean ellos mismos bautizados y hasta casados por la iglesia, deciden al tener sus familias que pues no los van a bautizar y que no les van a dar ninguna educación en la fe, hasta que ellos sean mayores y ellos puedan decidir, ¿verdad? Pero bueno, nos abriste la puerta y nos diste, pues, nos hablaste de la importancia del bautizo en el primer mes de vida de los pequeñitos y de prácticamente la formación que debemos nosotros tener y de la lucha que tenemos que llevar a cabo. Entonces, agradezco a nombre de todos nuestros hermanitos y aprovecho aquí para dar lectura a un comentario de Analí Vázquez que dice, interesante ponencia, un pequeño comentario. Creo que hoy es muy importante la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en los hogares. Ojalá los sacerdotes hablaran más de estos temas. Y Guadalupe Arenas nos dice aquí un comentario, la batalla es fuerte, como madre cada día es un nuevo comienzo en oración, en formación y obras, ¿verdad? Entonces, em, pues la lucha continúa y nuestra lucha principal pues es nuestras familias. Totalmente, totalmente. De la protección más poderosa, pues es la de Dios y el Sagrado Corazón de Jesús, recordemos que es la devoción que existía y como el mundo ya no hacía mucho caso, entonces llega Jesús y se vuelve a aparecer como el Señor de la misericordia, pero pues es prácticamente lo mismo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la devoción a la Divina Misericordia para proteger a nuestras familias.
Yo sé de familias que han recibido enormes bendiciones por consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús o por tener la imagen de la Divina Misericordia, venerarla, o por las dos, ¿no? Entonces, y recordemos también que el domingo de la Divina Misericordia, que por cierto acaba de pasar, que es el siguiente al domingo de resurrección, se tiene indulgencia plenaria, es decir, se perdonan todos los pecados de la persona desde el nacimiento si está confesada, comulga y hace una oración por las intenciones del Papa. Es muy, muy, muy em, poderosa la misericordia de Dios si nos ponemos en sus manos. Muy bien, aquí hay otro comentario de Adriana Marcela, dice, excelente charla, los videos muy buenos, los videos escogidos muy buenos, mil gracias, Dios te bendiga a ti y a tu familia y a toda la familia Frisidim, Mater Fátima. Mil gracias a todos por sus comentarios. No sé si hay alguna otra cosa que agregar, solamente que los esperamos el próximo sábado, mayo 17 a las 10 de la mañana, hora México, para que estén presentes en nuestro foro en vivo. Hay que recordarles que para el acceso a este foro tienen que registrarse en nuestro canal de WhatsApp. Entonces, les vamos a compartir la liga nuevamente en los chats, en los grupos, para que puedan accesar en vivo al foro y puedan tener acceso a las preguntas directamente con nuestros ponentes de, ahora sí que de primera línea, ¿verdad? Entonces, bueno, agradecemos a todos el favor de su atención y los esperamos el próximo sábado. Muchísimas gracias y que tengan buen fin de semana y felicidades a las mamás que celebran este fin de semana, hoy o mañana. Un abrazo Un abrazo, gracias. a todos. Gracias.